Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches o buenas tardes a todo el grupo. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Un poco entrecortado, doctor. ¿Ah? Yo le escucho un poco entrecortado, será mi internet. Ya me he quejado a lo que es la línea de Claro y nada, hasta ahora no me soluciona, doctor. ¿Los demás me escuchan bien? Fuerte y aturdiendo a los oídos, doctor. Bueno, se escucha muy bien. Perfecto, muchachos, perfecto. Gracias. Ahora sí me ganó la hora. Estudiantes, mil disculpas, no es mi costumbre. Acá estamos, pero poniéndonos a la orden de la universidad y poniéndonos a derecho, cumpliendo nuestras obligaciones. Bien, muchachos, no hay más que tiempo que esperar. Vamos a proceder a realizar nuestra actividad programada, que son las medidas cautelares para terminar este tema del habeas data hoy día, y la otra semana ya estamos entrando a la acción de cumplimiento, tal como está programado en nuestros sílabos correspondientes. ¿Ya? Bien, delegado. El día de mañana vamos a la práctica programada, como es de costumbre. Vamos a evaluar en la práctica una medida cautelar que les voy a proponer un caso con la única inclusión de los 4 presupuestos de la medida cautelar en las demandas que ya ustedes tienen la idea y que hemos venido trabajando, no solamente en este ciclo, sino en el anterior ciclo también. ¿Ya? ¿Me han entendido, jóvenes o estudiantes? Porque Entendido, doctor. hay también no solamente jovencitos, sino jovenzuelos. ¿Hay alguna pregunta, delegado? ¿Estudiantes? ¿Eso está claro? Doctor, disculpe, buenas noches. ¿Sobre qué tema va a ser la práctica? No le escuché bien, doctor. De medidas cautelares, tal como está la programación. ¿Ya? Ok. Ya. Bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy día, ¿ya? Nuestra clase de hoy día. De las medidas cautelares que nos encontrábamos hablando en la clase pasada de la caducidad, ¿recuerdan? Estudiantes, delegado. A ver, no sé qué le vamos a intranet. Bien, Acosta, Buenas noches, doctor. Presente. Alfaro, Buenas noches, doctor. Presente. Berrocal, Cabrera Gavilán, Buenas noches, doctor. Presente. Cabrera Paco, Buenas noches, doctor. Presente, Cabrera. Canchari, Presente, doctor. Carmona, Castillón, Presente, doctor. Cabero, Presente, doctor. Coragua, Presente, doctor Coragua. Presente, doctor Coragua. Cochachi, Presente, doctor, buenas noches. Cornejo, Presente, doctor. Buenas noches. Cruz. Presente, doctor. Buenas noches. Atentos a los alumnos que ya saben que les voy a llamar, no quiero estar repitiendo 2 veces. Cueto. Presente, doctor. Buenas noches. Espino. Presente, doctor. Falcón. Falcón se iba a
oralizar su programa. Flores, Buenas noches, doctor. Buenas noches. Aquí estoy, presente. Está fallando el internet por mi sitio. ya tiene que llamar a Castillo a ver si le resuelvo, a Cerrón. Galvez, Abellido, voy a llamarlo, doctor. Abellido. sí, pues, Galvez, presente, doctor. Galvez. García, Presente, doctor. Buenas noches. Childress, Presente, doctor. Buenas noches. González, Presente, doctor. Buenas noches. Guevara, Presente, doctor. Buenas noches. Gutiérrez, Medencia, Presente, doctor. Buenas noches. Guamán, Presente, doctor. Buenas noches. Huaripaucar, Presente, doctor. Buenas noches. Jiménez, Presente, doctor. Buenas noches. Lucero, Presente, doctor. Buenas noches. Macotela, Presente, doctor. Buenas noches. Mamani, Presente, doctor. Buenas Malki, Presente, doctor. Buenas noches. Marzano, Presente, doctor. Buenas noches. Morales, Garavito, Doctor, buenas noches, presente. Morales Miranda, Buenas noches, doctor, presente. Morón. Buenas noches, doctor, presente. Oye, estos Morales, Garavito y Morales Miranda son familia. Doctor, buenas noches. ¿Sí, me llamó? ¿Son familia ustedes? Miranda, Garavito, Miranda. Somos hermanos, doctor. Ay, ay, ay. Olivera, Doctor, buenas noches. Presente. Oré, Oré Feria, Oré. presente. Dice Oré, ¿qué pasa? ¿Está durmiendo? La mano está apagada, está... Ormeño, Presente, doctor. Pariona, ¿Me han llamado a mí ayer? Pariona. Ay, Claro, tú. porque manda a contestar a otro. Pariona, ¿Qué no? Peceros, Buenas noches, doctor. Presente. Peceros Ramos. Peralta, Buenas noches, doctor. Presente. Yaca, Presente. Buenas noches. Uría, Doctor, buenas noches. Presente. Quispe Sairitupac, Quispe Torres, Presente, doctor. Quispe Torres. Ramírez, Presente, doctor. Buenas noches. Reyes, Presente, doctor. Buenas noches. Doctor Ramos Torres. Ramos, Ramos, presente. Rojas Flores, Presente, doctor. Buenas noches. Rojas Remolino, Presente, doctor. Buenas noches. Sánchez, Presente, doctor. Buenas noches. Santiago, Buenas noches, doctor. Presente. Silva. Silva, que Silva o no Silva. No Silva. Sotelo, Presente, doctor. Buenas noches. Piney, Presente, doctor. Vera. Vera, Interrupción. Cirilo Silva, presente. ¿quién? Vera. Vilca Antonio, Presente, doctor. Buenas noches. Vilca Pizango. Presente, doctor. Buenas noches. ¿Qué hace Vilca Pizango? ¿Está durmiendo? ¿Le parece, doctor? Vilca Toma, Presente, doctor. Buenas noches. Sanabria. Presente, doctor. Buenas noches. Ya. Hay una alumna, no sé qué me dijo. ¿Quién es? La Bueno, compañera Silva, doctor. Silva, que Silva o no Silva. Sí, silbó entonces. Ya, sí, Silva. Bien, listo. Cerramos con broche de oro la asistencia. A ver, vamos a partir hoy día de una cosa muy bonita de la Constitución que tiene relación con las medidas cautelares. ¿Ya, muchachos? Todos los alumnos que voy a llamar van a encender su cámara y vamos a interactuar. Y los demás que quieren participar también se pueden sumar. ¿De acuerdo? ¿Entendieron, muchachos? Ya pasé lista, ya están en silencio ya. Vamos entonces.
Vamos entonces. A ver, ¿quién quiere entrar a interactuar? Voluntarios, rápido. Nadie. Bueno, ¿cómo les gusta? Después piden, por eso es que están de acuerdo con las dictaduras, ya sea de izquierda o derecha o militares. A ver, Falcón. Falcón. Presente, Guevara. doctor. Guevara. Presente. Herencia. Los tres. A ver, Guevara, Herencia y Falcón y Silva y Sweeney. Vamos. Los 5 alumnos enciendan su cámara y vamos a interactuar a continuación, por favor. Vamos. No me hagan perder tiempo, por favor. El tiempo es oro. ¿Ya? Muchachos, miren cómo ya estoy perdiendo tiempo. Guevara y el otro alumno que llamé, la otra alumna, Silva. Bueno, voy a dejar constancia de la alumna Silva. Y llamamos a ver, a Espino. Espino. Doctor. Sí, estoy hablando. ¿Quién habló? Vamos. Espino, doctor. ¿Ah? Espino. Ya, vamos. Encienda su cámara. Vamos. Guevara. Está en las tinieblas, Espino. Pido la luz, doctor. Ya. A ver, Guevara. Voy a dejar constancia también, entonces. Dígame, doctor. Encienda su cámara, alumno, no me va a perder tiempo, hijo. Ya, estamos, a ver, 4 o 5, a ver. Hemos manifestado en la clase anterior respecto de las medidas cautelares, que son procesos que se interponen a fin de asegurar y garantizar el resultado del proceso, ¿cierto? Encienda su micrófono. Respecto de ellas, entonces, decimos, esto tiene un fundamento constitucional que está establecido en el 139.3, y en ese inciso del 139 hay 2 principios y derechos constitucionales. Uno es el debido proceso y el otro es la tutela jurisdiccional, ¿cierto? ¿Me están entendiendo? A Espino no está, Espino no la veo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿En qué consiste este principio de derecho de tutela jurisdiccional efectiva? Les escucho a cualquiera, vamos. Alumnos de 8º ciclo, ya han llevado derecho constitucional. A ver. Cualquiera de los 5. Espino no está. Guevara, doctor Guevara. A ver. El derecho de tutela jurisdiccional efectiva es el derecho de una persona a ser atendida por el Poder Judicial a través de un debido proceso, si no me equivoco. Ya, a ver. ¿Otra idea? ¿Los demás? Herencia. Doctor, a ver. El derecho de tutela jurisdiccional es respecto a cuando una persona va a solicitar la intervención del Estado previo el Poder Judicial en este caso, ¿no? O sea, que se respeten sus derechos respecto a la defensa, respecto a ser atendido correctamente por el fuero correspondiente, ¿no? Ya,
Otra idea, a ver, vamos, Espino, Falcón. Doctor, Espino. ya. Es cuando, por ejemplo, cuando un usuario, una persona va a una institución, en este caso sería el Poder Judicial, porque se le está vulnerando uno de sus derechos, el cual, por ejemplo, interpone un proceso, se le es el debido proceso y tendría que respetarse los plazos y sus derechos. Eso es lo que yo entiendo. Ya, a ver. Vamos, Falcón, ¿qué hace pensando mucho? Mucho piensa en Castillo. Falcón, está que habla y el micrófono está apagado. O en silencio. Bien, es el derecho que tiene toda persona a que se le haga justicia, doctor. A que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, mayormente a través de un proceso con garantías mínimas. Es lo que entiendo, doctor. A ver, Espino. Ya se fue Espino. Bueno, los 4 nomás quedan. Entonces, a ver, alguien de la sala quiere intervenir, pero en forma precisa. La idea Doctor, Morales es Garavito. no que lea. Encienda su Morales cámara. Garavito, doctor. Pero quiero que no lea. Quiero que con sus palabras, porque ya ustedes googlearon ya. Sáquese la gorra, sáquese la gorra. Disculpe, doctor, disculpe. Está en el cuartel. Acabo de salir de la ducha, doctor. Doctor, bueno, como usted lo mencionó anteriormente en clase, la tutela jurisdiccional vendría a ser el principio continente. Y obviamente dentro de la tutela jurisdiccional encontramos el debido proceso. La tutela jurisdiccional es el derecho de toda persona a poder tener una instancia para poder reclamar un tipo de derecho o cuando se le ha dañado algún derecho. Y el debido proceso está dentro del principio continente, que es la tutela jurisdiccional, que vendría a ser que exista un procedimiento adecuado dentro del proceso, ¿no? O sea, que se respeten todos los principios y los derechos de la persona dentro del proceso. Es lo que te diría, doctor. Ya, a ver, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Dónde están? A ver, ¿dónde están los que les gusta sacarse 20? A ver, pues quiero verlos. Buenas noches, Y no sé de dónde se sacan 18, 16, no tienen nada acá. Buenas noches, doctor. Tienen otra cosa y no quiero verlos. Torón. Disculpe, doctor. Doctor, buenas noches. Buenas noches, a ver, me escucho. Agarró carne, doctor, agarró carne. Sí. Buenas noches, doctor. Bueno, la tutela jurisdiccional efectiva vendría a ser el derecho que tiene a acceder a los órganos jurisdiccionales, pero también incluiría el derecho al debido cumplimiento de una resolución judicial firme, es decir, que ya tiene la autoridad de cosa juzgada. También, como mencionaron mis compañeros, engloba otros derechos como puede ser el derecho al debido proceso, derecho de acción, derecho a contradicción, etc. Ya, muy bien. A ver, muy bien, Sotelo. Bien, listo. Miren, todas las clases teóricas, ahora lo vamos a hacer así, las que queden. Creo que nos falta 3, 4 semanas todavía. Entonces, miren, ¿por qué? Porque yo tengo que evaluarlos de lo que corresponde al rubro actitudinal, ¿ya? No quiero que, acá voy a ver a los alumnos, acá los voy a evaluar a los alumnos que tienen 16, 17, 18. Acá voy a ver si son coherentes. Doctor, y a lo que tenemos 11. No, eso hay que enterrarlo de una vez, ¿ya? Ya, Falcón. Tú tienes 13, debe puntos a todo el mundo. Ya, vamos entonces, muchachos. Miren, una alumna ha manifestado de que el principio y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es no solamente tocar las puertas de la administración, de la jurisdicción, no solamente judicial, muchachos. Acá les he escuchado atentamente la definición.
la tutela jurisdiccional efectiva implica o consiste no solamente tocar las puertas del órgano jurisdiccional, judicial o extrajudicial, porque el debido proceso también le dan en otras sedes, es en el derecho, en la administración pública, en el derecho administrativo, extrajudicial. El debido proceso está en toda la administración pública. También esa es parte de la tutela jurisdiccional. Es cuando los ciudadanos tocan las puertas de la administración de justicia, en sede judicial o extrajudicial. Pero también, al mismo tiempo, la tutela jurisdiccional efectiva implica, como dijo una de sus compañeras, implica que se haga efectivo la sentencia del cual resuelve estimando los diversos procesos jurisdiccionales o extrajurisdiccionales. Esa es la parte central neurológica, puedo decir, el tema del principio de derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En consecuencia, si nosotros tenemos un proceso, miren estudiantes, ya pueden apagar su cámara, los que han estado participando. En consecuencia, señores estudiantes, si nosotros tenemos este principio y derecho en nuestra Constitución, implica que los ciudadanos tenemos que tener mecanismos, procedimientos para asegurar el resultado del proceso. Miren, ¿cómo podemos asegurar el resultado del proceso y que el daño no se convierta en irreparable si tenemos un proceso a veces de 2, 3 años? Si hablamos del proceso constitucional, si llegamos a un recurso de agravio constitucional, señores estudiantes, ¿cuánto tiempo estábamos hablando en el amparo, en el habeas data y cumplimiento? ¿Se imaginan ustedes hipotéticamente? ¿Tienen la idea, aunque sea, a ver, una idea ligera, aunque sea? ¿Se imaginan? ¿Piensan? Promedio de 6 meses, doctor. No, 2 años, doctor. a veces 3 años, a veces hasta 4 años, estudiantes, cuando se lleva un recurso de agravio constitucional. Ustedes no lo saben porque, bueno, recién están estudiando. Nosotros los litigantes sabemos que realmente es así. A veces 3, a veces 4, a veces hasta 5 años, estudiantes. Entonces, ¿de qué nos serviría tener una sentencia estimatoria recién en el Tribunal Constitucional y que cuando tengamos la sentencia no lo podemos hacer efectivo? Pregunto, estudiantes, a todo el aula. ¿Se está respetando la tutela jurisdiccional efectiva? No, Es el basamento constitucional que no solamente tengamos en alguna oportunidad en un tiempo una sentencia estimatoria, sino cómo la hagamos efectivo, lo ejecutemos esa sentencia estimatoria. ¿Me entienden eso, estudiantes? Alumnos, les pregunto. Sí, doctor. ¿Ah? Entonces ahí tenemos, ese es el fundamento, el sustento por el cual surge en el derecho procesal en general las medidas cautelares. Y Piero Calamandrei habla al respecto de ello, ¿no? De las medidas cautelares. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Es el punto de partida de las medidas cautelares. Ahora bien, no sé si hay alguna pregunta en esta primera parte de alguien. Espino, ingrese. A ver, estudiantes, ¿preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Bueno, después no se quejen. Entonces, ahí tenemos el fundamento constitucional sobre el cual para el cual surgen las medidas cautelares. Es decir, para cuando tratemos de asegurar y garantizar el resultado del proceso. El resultado del proceso que sería importante que ustedes lo... ¿Preguntas?
ver, entonces, ahí tenemos las medidas cautelares. Bien, seguimos entonces diciendo lo siguiente. Las medidas cautelares, como ya todos sabemos, se presentan antes o fuera del proceso, dentro del proceso o posterior o después del proceso. Entonces, lo más importante acá, hay que entender no solamente los presupuestos en el ámbito formal, sino también en el ámbito real, cuando plasmemos en una demanda formal, cautelar, obviamente, y tenemos que desarrollar estos 4 presupuestos que nos exige la norma adjetiva. La anterior norma adjetiva, en el artículo 15, y el actual norma adjetiva, el artículo 18 de la norma. Decíamos con y sin efecto suspensivo. Creo que ahí llegamos, estudiantes, en la clase anterior. Estudiantes. ¿Hasta dónde llegamos, delegado? Estudiantes, ¿hasta dónde llegamos? ¿La clase anterior? ¿Están o no están? Cornejo, Geldres. Doctor, buenas noches. ¿Hasta dónde llegamos? Nos quedamos en que pueden ser presentadas fuera, dentro y posterior al proceso. Bien. Y después mencionó de que con el nuevo Código Procesal Constitucional debe ser notificada la demanda a la Procuraduría y esa variación. Pero ahí nos quedamos. Sí, eso fue todo lo que mencionó, doctor. Y luego yo le pregunté si en el exordio como demandado se ponía a la institución o a la Procuraduría, y usted me dijo que era a la institución, pero que el domicilio que colocabas era el de la Procuraduría. Bien, muy bien. Muy bien, entonces vamos a seguir, ¿ya? Cuando conteste me pasa, ¿no? Seguimos entonces. Bien, estudiantes, miren, las medidas cautelares, decíamos que, hemos hablado de la caducidad. Me pasa. Que las medidas cautelares caducan siempre y cuando no se presente la demanda principal dentro del plazo de 10 días hábiles. ¿Recuerdan eso? ¿Hemos tocado eso de la caducidad? Geldres. Coragua. Sí lo mencionó. Bien. Hemos hablado de la caducidad entonces, y que la caducidad se da en la medida que no se presente el cuaderno principal, ¿no es cierto? Entonces, hablábamos de la caducidad, entonces que esta caduca si es que no se presenta la demanda principal, ¿no es cierto? Entonces la demanda principal hay que presentarla porque si no el cuaderno cautelar caduca y se cae, porque el cuaderno cautelar sigue la suerte del principal. Entonces, seguimos con esa explicación y entonces decimos, también es importante entender que el cuaderno cautelar debe conservarse, miren, a pesar del principio de instancia plural, el 139, ¿cierto? ¿Me están entendiendo el 139.6 de la Constitución? Entonces, dice que todo proceso constitucional
o extraconstitucional tiene dos instancias, ¿cierto? Principio de doble instancia o instancia plural. 139.6. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una sentencia desestimatoria? Miren, ojo, ojo, tenemos una sentencia desestimatoria en un proceso de habeas data. Cuaderno principal. Pero dentro de ese cuaderno principal se presentó, dentro de ese proceso de habeas data se presentó un cuaderno cautelar. Cuaderno cautelar que fue declarado fundada o es estimatoria. Llegamos a una sentencia de vista o sentencia de segunda instancia y la demanda es desestimatoria. Les pregunto, ¿qué suerte debe seguir el cuaderno cautelar a todos los integrantes del grupo? Doctor, se extingue la medida cautelar. Morales Gravito. No hablamos de extinción acá, ojo, hablamos de otra cosa. A ver, les escucho, tribuna libre. A ver, los alumnos que tienen 16, 18, a ver, quiero que justifiquen pues acá. Doctor, usted refirió que solamente se termina lo que es la medida cautelar con una sentencia firme y confirmada. Y esta, según las normas, se daría lo que en el Tribunal Constitucional mediante un RAC. Entonces, no, en segunda instancia también la medida cautelar seguiría surgiendo efectos todavía, si es que el cuaderno principal sería desestimatorio. ¿Y si hay un recurso de agravio constitucional? Doctor José Gálvez, el cuaderno cautelar, doctor, debe conservarse hasta la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero si ya se cumplió la doble instancia o instancia plural. Coragua. Caramba. Gálvez. Ahí es donde adquiere la calidad de cosa juzgada ya, pues. ¿Ya tiene la calidad de cosa juzgada? Ya cuando ya llega hasta la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es la opinión? A ver, otra opinión. Coragua. La medida cautelar debe durar hasta que se inicie el proceso y se resuelve el proceso de agravio. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, alumna. Para asegurar que no se lesione el derecho, para evitar la lesión, porque en la justicia ordinaria las medidas cautelares tienen como fin garantizar la pretensión o garantizar el proceso, pero en la judicatura constitucional lo que busca la medida cautelar es evitar que se siga lesionando el derecho. No lo he entendido, Geldres. Está bajo el volumen de su... ¿Me escucha ahora sí? Lo que pasa es que todavía no puedo hablar muy fuerte. Le decía que la medida cautelar se debe mantener hasta el proceso de agravio constitucional. ¿Por qué? Porque a diferencia de la judicatura ordinaria, donde la medida cautelar lo que busca es garantizar la pretensión, en la judicatura constitucional las medidas cautelares buscan evitar que se siga lesionando el derecho. Entonces se debe mantener hasta que se resuelva el recurso de agravio. ¿Qué derecho? Dependiendo, por ejemplo, si es el derecho en contra de la libertad personal, lo que se busca es evitar que se siga lesionando el derecho a la libertad personal. Dependiendo del tipo de proceso que sea, es el derecho que se va a evitar que se siga lesionando. Ya. A ver, no lo he entendido, a ver si puede intervenir Coragua, no lo he entendido bien. Si puede repetir su intervención. O Cochachi, perdón. Sí, doctor. A la pregunta, no la entendí muy bien su alocución, estudiante. Ya, doctor. Usted refirió que una sentencia termina pues todo el proceso que digamos cuando tiene una sentencia con calidad de cosa juzgada. Entonces, en los procesos constitucionales adquiere autoridad de cosa juzgada cuando se resuelve el recurso de agravio constitucional. Entonces, cuando existe un cuaderno cautelar en este proceso,
cuando en segunda instancia es desestimatoria del gobierno principal, la medida cautelar no termina, sigue surtiendo efectos. ¿Por qué? Porque todavía tiene otra, no instancia, pero todavía tiene al Tribunal Constitucional como para que resuelva. En la puerta, seguro. Y se tiene que agotar todavía esa en el Tribunal Constitucional, y en ahí recién correría la misma suerte la medida cautelar que del gobierno principal, con una sentencia de calidad de cosa juzgada ya estimatoria o desestimatoria. Bien. Ahora sí, entendí la idea. ¿Alguna otra intervención, estudiantes? Doctor, buenas noches. Como usted mencionó, Morales Garavito, en caso de que la medida cautelar sea desestimatoria, ¿podría ser que el derecho reclamado por el actor se debe proceder a la liquidación de costas y costos, doctor? ¿Del procedimiento cautelar? Eso sí es que tenemos una sentencia desestimatoria. Correcto, como lo mencionó, si en caso es desestimatoria. Ujú. Ahí sí tenemos que realizar una liquidación de costas y costos y por los daños ocasionados al demandado. Así es, correcto. Eso es plausible en la medida que haya una contracautela, ¿cierto? Para eso está ahí la contracautela. De lo contrario estaría en falta de protección el demandado por el ordenamiento jurídico del Estado. Aunque yo disiento mucho porque se trata acá no de un derecho subjetivo, valorable y apreciable en dinero, sino acá se trata de lesión o vulneración de los derechos fundamentales que no son valorables, inapreciables en dinero. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Sí, doctor. Seguimos, entonces, respecto de las medidas cautelares. Las medidas cautelares decíamos que se conceden también, creo que no lo hemos dejado claro y si no ya lo repetimos y si no por primera vez. Se conceden con y sin efectos suspensivos. ¿Recuerdan eso? ¿Ah? ¿Recuerdan eso? ¿Ah? Hemos dicho que las medidas cautelares se otorgan, se conceden con y sin efectos suspensivos. ¿Tocamos eso? Les pregunto, estudiantes. ¿Estudiantes? Todavía, doctor, no tocamos. Ya, entonces las medidas cautelares se conceden con y sin efectos suspensivos. ¿Ya? Vamos les pido unos minutos, por favor, para continuar. Unos minutos, por favor.
Bien, entonces vamos a continuar con las disculpas del caso. Hablamos de las medidas cautelares, entonces, de la protección de este instituto procesal hasta que se declare consentida y ejecutoriada. Si es que el proceso, dentro del proceso se interpone un recurso de agravio constitucional, entonces ese proceso va a tener la calidad de cosa juzgada cuando tengamos la resolución del Tribunal Constitucional. Pero también tiene la calidad de cosa juzgada, si hablamos estrictamente, la sentencia de vista o de segunda instancia en la medida que no haya recurso de agravio constitucional. ¿Ya? A ver, para que me entiendan bien esto, si hay un proceso constitucional de habeas data principal y dentro de ese proceso o antes de ese proceso se ha interpuesto una medida cautelar, entonces, y tenemos una sentencia de segunda instancia que es desestimatoria, por decir se me ocurre. Entonces ahí ya tiene la calidad de cosa juzgada siempre y cuando el demandado no haya interpuesto el recurso de agravio constitucional dentro del plazo de 10 días hábiles, ¿de acuerdo? ¿Me están entendiendo, muchachos? ¿Están o no están? Claro, doctor, está bien. Doctor. Ya. Sí. Entonces, ahí también hablamos de que esa sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada, segunda instancia o sentencia de vista, en la medida que el demandante, tengamos una sentencia desestimatoria y el demandante no haya interpuesto el recurso de agravio constitucional, ¿no? Dentro del plazo. Entonces ya ahí queda consentida ejecutoria y tiene la calidad de cosa juzgada en la medida que haya resuelto por el fondo. ¿Ya? Ojo con Doctor, eso. Sí, una consulta. ¿El plazo para interponer agravio constitucional es de 10 días? así es. Ok, doctor. Gracias. Lea el artículo 18 del anterior código. Lea. A ver, Guevara. Dígame, doctor. Lea el artículo 18. Doctor. Guevara está. Doctor, le he hecho la pregunta de la Constitución, del Código Procesal Constitucional. El código procesal. Mucho demora. Guevara. Está buscando ahí en el No, Google. doctor, es que tengo el código acá, solo que estoy un poco con la pantalla. A ver, lea. Dejámosla, a ver, Sánchez quiere leer, déjalo, Gelres. Ya usted mucha participación tiene. A ver, doctor, recurso de artículo 18, recurso de agravio constitucional. Con la resolución de segundo grado que declara infundada procede el recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Penal dentro del plazo de 10 días contados desde el día siguiente a cada resolución. Concedido el recurso, el presidente de la sala emite el expediente dentro del plazo máximo 3 días, más el término de la distancia, responsabilidad. Ahí dice entonces los 10 días que me preguntó. Ahí tiene la respuesta a la interposición del recurso de agravio. Pero estábamos en que las medidas cautelares pueden ser recurribles o impugnables, sin duda que sí. ¿Cierto? Entonces, esto... A ver, un segundo. Hija, me asustaste, perdón.
impugnables a favor del demandado. Estas medidas, este recurso de apelación o de impugnación son interpuestas contra la resolución que ha resuelto estimando la medida cautelar. Pero la medida cautelar procesalmente también se puede desestimar. Y el demandante que solicitó, el cautelante que solicitó ella, puede impugnar si es que ha sido desestimatoria la medida cautelar. Pero si hablamos de una medida cautelar estimatoria, ¿quién debe apelar? Es el demandado, ¿no es cierto? Entonces, el demandado presenta el recurso de apelación o impugnación y el juzgado que concedió la medida cautelar, la demanda cautelar tendrá que emitir el auto admisorio de apelación o de impugnación y será emitido con efecto y sin efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo cuando se trata de lesión de un derecho fundamental, cualquiera tiene sin efecto suspensivo, salvo cuando tiene con efecto suspensivo, cuando se trate de normas autoaplicativas. Solo ahí es concedido el recurso de apelación contra una medida cautelar si se trata de norma autoaplicativa. ¿Se entendió esa parte? ¿Estudiantes? Una más, doctor, por favor. Les decía que que tengamos una resolución concediendo o estimando una medida cautelar, esta es recurrible por el demandado, es decir, es apelable, impugnable, ¿cierto? Entonces, el concesorio presentaba el recurso de apelación, el concesorio de la apelación debe de indicar si le concede con o sin efecto suspensivo. Ahí me dirijo con esta explicación. ¿Cuándo es con efecto suspensivo? Cuando se trata de que la lesión al derecho fundamental sea por una norma autoaplicativa. ¿Ya? Si no es contra una norma autoaplicativa la lesión, entonces es sin efecto suspensivo. Entonces, de esa forma se tiene que conceder el recurso de apelación a una medida cautelar estimatoria. ¿Qué significa? A ver, ¿qué significa con efecto y sin efecto suspensivo? Tribuna libre, a ver, ¿quién quiere intervenir? Rápido, no lo piensen porque ya está googleando y ya no es igual. A ver, Herencia. Ya, a ver, algo escuché, sí, más o menos he leído. El efecto suspensivo se refiere a cuando el ACUEN o el de grado inferior suspende a que haya una sentencia del grado superior, más o menos por ahí. Ya. Gracias, Herencia. A ver, se debe entender que es sin efecto suspensivo, se presenta el recurso de apelación, se concede el recurso de apelación, pero este se puede llevar, la medida cautelar se puede efectuar, se puede ejecutar, porque el concesorio de apelación es sin efecto suspensivo. A eso se refiere exactamente, Herencia. Entonces, con efecto suspensivo es que se interpone la medida, se interpone el recurso de apelación o de impugnación contra la medida cautelar estimatoria y ese es con efecto suspensivo. Es decir, que si se interpone un recurso de apelación y se concede, no se va a efectuar ni se va a ejecutar lo resuelto por la medida cautelar en primera instancia, hasta que se resuelva en segunda instancia. ¿Me entendieron eso?
¿Herencia? Sí, sí, por ahí va lo que más o menos había dicho, sí, claro. Querías decir. Sí. Ujú. Pero que no lo dijiste. Bien. Entonces, ¿se ha entendido eso los demás estudiantes? Cochachi. Doctor, y en el caso doctor. de Pregunte, Sánchez. en el caso que fuera sin efecto suspensivo la medida cautelar. ¿Ya? Se ejecuta, les he dicho, se hace efectivo lo resuelto por la medida cautelar. ¿Está claro, Sánchez? Sí. Doctor, a ver, para aterrizar, significa de que si cuando es sin efecto suspensivo, de inmediato surge efecto. Así una cosa, más o menos, ¿no es Así, cierto? hoy día le notifican la medida cautelar a la resolución, mañana se... Correcto. Y cuando es con efecto suspensivo, hay que esperar el proceso, ¿cierto? Hay que esperar que se resuelva, que resuelva se en segunda resuelva. instancia porque ya se interpuso un recurso de impugnación o apelación, ¿no es cierto? Ahora sí. Porque suspende el efecto de la medida cautelar que es estimatoria, pues alumno, por eso se llama Claro. suspensivo, con efecto Suspensivo, suspensivo. exactamente. Así es. ¿Está claro, muchachos? ¿Qué será pues para... Sí, doctor, sí, claro. Para Quispe Torres, ¿qué será pues? Acá estoy, doctor, buenas noches. Yo pensaba que no estabas, Quispe Torres estaba rajando. No, sí, doctor, sí estoy escuchando su clase. Ah, su máquina, qué bueno. A ver, ¿qué dice Silva? ¿Cómo, doctor? No le escuché bien. No, yo estoy hablando a otra alumna ya. Silva, que no Silva. Ya, doctor. ¿Qué dice la alumna? A ver, la penúltima. ¿Cómo se llama? Mi ex alumna de segundo año. Que ya me acordé ya. La penúltima alumna casi de la relación de orden alfabético. A ver, ¿qué dice? ¿Ha entendido o no? A ver, Karen, ¿ha entendido o no? Sí, doctor, en la última explicación, sí. Así conciso. Ya. A ver, Cornejo, ¿ha entendido? Sí, 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 doctor, está claro. Ya. Ahora, ¿dónde están los Mirandas? A ver, los Mirandas. A ver, ¿ha entendido cómo se llama? Guamán, ¿ha entendido? Ya se fue Guamaña. Su profesor está trabajando, tomando su chocomele. Y los alumnos ya se fueron a cenar. Entonces, eso espero que les sirva, muchachos. Seguimos adelante entonces. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Estudiantes? Bien, entonces seguimos. Las medidas cautelares, estudiantes, las medidas cautelares son, decíamos, importantes, trascendentales en la medida que se trate de asegurar y garantizar el resultado del proceso y que cuando tengamos una sentencia estimatoria no podamos hacerle efectivo y que se vulnere nuestro derecho fundamental, que es la tutela jurisdiccional efectiva. Entonces, por ello es importante usar el camino cautelar, no solamente en justicia constitucional, sino en justicia ordinaria o judicial, si así fuera el caso de manera general. ¿Ya? Por eso es importante estos temas. ¿Ya han tocado esto en tema de derecho procesal civil? Les pregunto, estudiantes.
Estamos en eso, ¿no? Ya bien. Entonces, seguimos entonces con las medidas cautelares. Miren, si es que tenemos una sentencia del cuaderno principal desestimatoria, del cuaderno principal, y tenemos un cuaderno cautelar, entonces ahí es importante entender procesalmente que el cuaderno cautelar sigue la suerte ¿de quién? Peralta, ¿de quién? Peralta, ¿sigue la suerte de quién? Del profesor de Derecho Procesal Constitucional. Peralta. Doctor. ¿Ah? Estos están en otro mundo, caramba. No quieren aprender. Algunos de ustedes no quieren aprender. ¿Ah? A ver, Falcón. Falcón. Ya se fue a hablar en su Acá canal. estoy, doctor, presente, doctor, acá estoy. Le ¿no? estoy preguntando. Dígame. Si el cuaderno principal se declara infundada desde el Tribunal Constitucional o improcedente, se desestima, ¿qué sucede con la medida cautelar? Si es que así lo ha habido una cautelar estimatoria. ¿Qué sucede, Falcón? Justifique su 11, a ver. Cuando es desestimada. Justifique su 11, a ver, Falcón. ¿Perdón? Justifique su 11. No le escucho bien, doctor, hay problema acá en palabras, no le escucho bien. Pídele a Cerrón que le asignen una velocidad de 200 megabytes. Doctor, yo vivo al costado del Cerro Zaraja y a veces hasta que se pone bravo esta situación, en mi chamba también fallo, doctor, palabra. Lo que es que le escucho entrecortar algunas cosas, doctor, palabra. Ya bueno, pues vamos a entenderlo entonces. A ver, ¿cómo se llama? Miranda. Miranda, ¿cómo se llama este alumno? Miranda. Delegado, no sé qué hace el delegado. Delegado. Ese el delegado también está. Ore, Feria. Ore. Presente, doctor, presente. No me escucha bien, ¿eh? Rudy, ¿qué le pasa? Nada ahí, doctor. Chambeando, discúlpeme. Está mirando, pensando en el Jorge nomás, en el Jorge. A ver, Renzo. Le escucho, doctor. Le pregunto, ¿qué pasa si el cuaderno principal es desestimatorio desde el Tribunal Constitucional o improcedente? Infundada o improcedente. ¿Qué sucede con el cuaderno cautelar? Sigue su... A ver, ¿cómo podría decir, doctor? Sigue su camino. A ver. A ver, Karen. Cueto. Doctor, sí. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que el cuaderno de la medida cautelar sigue la misma suerte, pues, ¿no? Si es ¿Cuál es declarado la suerte, pues? ¿Cuál es la suerte? Si es De bailar. Si el cuaderno principal, bueno, es sentenciado como infundado, también la medida cautelar va a ser declarado de la misma forma. Y usted analógicamente quiere resolver. ¿Ah? Si tenemos una sentencia desestimatoria, puede ser infundada o improcedente, cualquiera de las dos. Ambas se llaman desestimatorias, no olviden eso, miren, les digo con toda y absoluta tranquilidad y nitidez. Es desestimatoria cuando es infundada o es improcedente. ¿Me entendieron eso al 100% o tienen alguna duda? Estudiantes. Sí, doctor.
Entonces, si tenemos una sentencia, una resolución del Tribunal Constitucional desestimatoria, es decir, infundada o improcedente, y existe un cuaderno cautelar, el cuaderno cautelar sigue la suerte del principal. También deja de tener todo efecto y tiene que volver el expediente del Tribunal Constitucional al juzgado de ejecución. ¿Quién es el juzgado de ejecución? Morales Miranda. También eso le hemos explicado. Morales Garavito. Doctor, en este caso sería la Dé primera volumen instancia, a su micrófono, a su conexión. doctor, ¿me escucha? Sí. En ese caso sería la primera instancia, doctor. ¿Quién es la primera instancia? Dígalo pues, alumno. El juzgado, doctor. En este caso el juzgado depende, bueno, si es una medida, una medida cautelar sobre un habeas corpus sería el primer juzgado penal. Ya, pues, ya, el juzgado penal. Eso está bien. El juzgado de investigación preparatoria o unipersonal. Sí, unipersonal también. Morales Garavito. Ya tiene que estar en la nueva onda, no es nuevo código, ya porque está del 2007, creo, ese código. Ya en vigencia. En ICA. Ya no es nuevo código. ¿Cuántos años tiene ya? Ya Entonces tiene hablamos del 14 juzgado años. de investigación preparatoria o juzgado unipersonal. El código ahí ya ha sido ya actualizado. ¿Ya? Entonces el expediente regresa al juzgado de primera instancia, que si es habeas corpus es el juzgado de investigación preparatoria o unipersonal, y si es habeas data, amparo o acción de cumplimiento, el juzgado civil o mixto, ¿cierto? ¿Me entendieron eso? Entonces el demandado presentará la liquidación de costas y costos, ¿sí? Que por el daño que le ha generado la medida cautelar durante todo el desarrollo del proceso, hasta que se desestimó por el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo, estudiantes? Sí, doctor. Ya, muy bien, muy bien. ¿Han aprendido hoy día algo o no? Aldo. Sí, doctor. Solo que tengo problemas con el audio. No sé qué pasa con mis parlantes. Dígale a su maestro pensamiento y guía le doy una sugerencia para, como una broma, obviamente, a Falcón. Dígale que le envía a su maestro pensamiento y guía a una velocidad a la San Luis Gonzaga, a los estudiantes. Doctor, ¿sabe que eso nunca lo van a hacer? ¿Sabe que hasta ahorita los alumnos que pidieron esos modem de la universidad no los han recibido? No, dice que a los docentes, yo no fui, a los docentes le han entregado el equipo, pero no sé qué le falta, no les sirve hasta ahora de nada. Les dieron una cajita de un chanchito diciendo que era un optimizador de señal. Qué buen optimizador de señal. Un optimizador de señal es una caja grande, una máquina que se conecta y les han dado un dado de los que juegan, de los que tienen en el billar, esa cochinadita de ese tamaño. En lo peor, al margen del tamaño, no les sirve de nada hasta ahora. Y no me burlo, sino que yo digo... Realidad peruana y sanluisana. La verdad que eso no viene ya no viene más comentarios, de verdad no surgen más comentarios porque ya está de más. Además nos chequea la SUNEDU también. Yo, gracias a Dios, no, porque me sobra, yo no fui porque dije, yo no quiero estar perdiendo mi tiempo ahí, hacer formar cola o ponerme a riesgo. Prefiero hacerme un esfuerzo y pagar mi servicio. Bueno, entonces seguimos adelante con las medidas cautelares. ¿Alguna pregunta ahí, jóvenes? ¿Está claro todo ello? Todo lo que referente, porque mañana vamos a oralizar, muchachos, ¿ah? Ojo con eso. Doctor, una consulta. Morales Garavito, ¿en qué casos, Morales Garavito, doctor, en qué casos
podría exceptuarse la contracautela en la medida cautelar? Cuando ya le expliqué, usted no está atento. A ver, denle respuesta a los muchachos que han estado atentos, a ver, a la pregunta de su compañero. Doctor, lo que sí, entendí cuando mencionó cuando se trata de con un derecho cuando es un derecho a la persona inherente no tiene obviamente un valor, ¿no? Pero leí en un artículo que cuando se tiene, en este caso, una sentencia estimatoria y se presenta una medida cautelar, de no tratarse, por ejemplo, a través del Tribunal Constitucional, de no tratarse, en este caso, de un derecho de persona, por ejemplo, un derecho laboral tal vez de una persona, si tiene una sentencia estimatoria, ¿es posible que se evite la contracautela? No le copio, a ver, de nuevo, Morales Garavito. Cuando hablamos de un caso que no sea, que no se trate de la libertad personal ni de un derecho fundamental de la persona, ¿Ya? podrías, en caso que sea una medida cautelar, por ejemplo, de un derecho laboral, podría, cuando se tiene una sentencia estimatoria, ¿se puede evitar la contracautela, doctor? Como que no le entiendo ahí, a ver. Si hay una sentencia estimatoria del cuaderno principal en un proceso de justicia ordinaria y hay una Correcto, por medida ejemplo, cautelar. exacto, un proceso laboral, por ejemplo, de un reclamo de devengados o... Ya, le entiendo. Correcto. Si tenemos una sentencia estimatoria, ¿es posible, en este caso, no presentar la contracautela por la parte demandante? No. Todo proceso cautelar en justicia ordinaria necesariamente tiene que presentar la contracautela. Necesariamente. No se admite ni se califica, no se admite o se estima una medida cautelar sin los presupuestos y sin la contracautela. No se admite. Eso es cerrado. Ok, doctor. Cerrado, absolutamente. En constitucional es discutible. Yo me adscribo a que es discutible porque no se trata de derechos fundamentales, cuando se trata de los derechos fundamentales no son valorables ni apreciables en dinero, como sí lo es en justicia ordinaria, ¿no es cierto, estudiantes? Entonces, ¿por qué o la obligatoriedad de una medida cautelar? Entonces, ahí hay un tema de investigación para quienes quieren agarrar el caramelo para realizar una tesis de investigación y con ello optar el grado de bachiller o título de abogado. ¿Ya? ¿Me entendieron eso? Cochachi. ¿Está durmiendo, Cochachi, ya? No, doctor, aquí atento. Ya. Doctor. ¿Está claro? Doctor, ¿y cómo es la estructura de una medida cautelar? ¿Es igual a una demanda normal? Es igual, solamente que en la fundamentación jurídica, en la fundamentación fáctica, usted tiene que decir, bien, Cochachi, perdón, bien, valga su pregunta. Usted en la fundamentación fáctica, usted tiene que señalar que se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 15 o en el artículo 18 con el actual Código Procesal Constitucional. Entonces, los presupuestos son el peligro in mora, que el pedido sea razonable al derecho que corresponde, y la contracautela, y los 4 presupuestos que establece el Código Procesal, el nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no es cierto? Que es el primer párrafo de la medida cautelar debe garantizar la las medidas cautelares, entonces debe cumplir con ese presupuesto. En la fundamentación fáctica hay que establecer los 4 presupuestos que estábamos señalando, ¿no?
ahí que se interpone la medida cautelar para evitar que el daño no se convierta en irreparable, porque estamos hablando de un proceso que puede demorar más de un año. Entonces, mientras tanto, se quiere suspender el acto violatorio del derecho fundamental hasta que dure, hasta que se tenga el resultado del proceso principal que tiene la calidad de cosa juzgada. Y ahí entra los 4 presupuestos que establece la norma procesal. ¿Cierto? Que están establecidos en el artículo 15 de la norma. ¿Cuáles son? Cochachi. Contra cautela, peligro en la demora, verosimilitud del derecho. Y que de pedido sea razonable. La verosimilitud y el que el pedido sea razonable. Entonces ahí se desarrolla en la fundamentación fáctica, ¿ya? Más la narración de los hechos, ¿no? Que pueda establecer, ¿ya? Lo demás es igual al formato de la demanda principal, ¿ya? ¿Estudiantes? Bien. Seguimos entonces. Hoy día estuve leyendo la interposición de una acción de habeas corpus contra la designación del premier el premier de la República, que han presentado una demanda de habeas corpus, ¿cierto? Entonces, ¿lo han leído ya ustedes? ¿Han revisado? ¿A alguien se le ha ocurrido? ¿Alguien? Falcón, que anda interesado, a ver, que anda en su programa disertando a favor de Castillo, a ver. Ya está Falcón en... No, doctor, yo no, todavía no me he enterado, doctor, eso todavía. Ah, pues tienes que enterarte, pues, tú que estás a favor de Cerrón o de Castillo, ¿dónde estás? No, doctor, sino que en la oficina yo leo el peruano, pues, y eso mañana seguro recién sale, ¿no? No, en el peruano no va a salir, pues, como noticias, ¿no? Como noticia sale, como Ah. noticia sale. Todo el gobierno sale. Ahí yo leo todavía recién en la oficina. No, eso ¿Y por salió qué, ayer. por qué razón le han presentado, doctor? Porque tiene un proceso de apología de terrorismo, debe ser. Creo que Porque también... él está siendo investigado. Creo que también desde el aspecto formal, porque el presidente no ha despachado dentro del Palacio Presidencial y no está publicando las normas respetando el procedimiento formal. Normas... Lo que sí escuché el día domingo al almirante Montoya, que es un congresista electo de Renovación Popular, él decía que todos los sistemas de inteligencia, lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, le llega al premier. O sea, él no podía ser juez y parte porque se va a enterar de las acciones de inteligencia que hacen para erradicar, por ejemplo, el terrorismo, ¿no? Por ahí le estaban cuestionando. Sí. Por ese tema, ¿no? Porque él está como un apologista a Sendero, ¿no? Por ahí está visto él. No, pero sí, eso es cuestionable, pero todavía no está probado. Toda persona es inocente, no porque defienda yo al Claro, porque lo terrorismo en están absoluto, investigando. ¿no? Claro, lo En están absoluto, investigando. ¿no? Sino porque toda persona tiene como garantía la presunción de inocencia, así es. No hay una sentencia que lo haya condenado, están en proceso de investigación. Lo que sí es cuestionable y reprochable al premier es que esté declarando o haya declarado en alguna oportunidad a favor de algunos líderes del Sendero. Ah, eso le preguntó una periodista cusqueña, sí escuché en la campaña, ¿no? Sobre el tema.
Ahora lo están sindicando a él, que ha sido pareja de Dick Lagos, que le embarazó a los 16 años, y a ella la mataron en combate, pues, y murió con el feto adentro, ¿no? Ujú. Toda una historia Sí. están sacando del hombre. Pues también eso es para restarle todo el programa restarle crédito al programa que ha planteado el gobierno, ¿no? Pero eso Hay un están cargamontón por parte de los medios de comunicación. eso están contrarrestando están tapando el tema de como bomberos autónomos. Por ejemplo, el tema del paro ahí han solucionado por 60 días. Hay un paro en el Cusco donde están chumbivilcas. Han ido Contra la minera. Entonces, el tema del SUTET, por ejemplo, el mismo Castillo ha firmado un decreto donde reconoce, y a través del Ministerio de Educación, reconocen a la FENTASET, a la Federación de Trabajadores de la Educación, a los profesores, o sea, al otro gremio sindical del SUTET, lo han reconocido, cosa que el SUTET nunca ha querido hacer, o sea, y se viene la reorganización a la de rama magisterial, porque no sé si usted se recuerda que Castillo lideró una huelga magisterial cuando el SUTET no participó, y a él lo acusaban pro Sendero, pro CONARE. Él era de un sindicato al que ahora lo han reconocido legalmente, ¿no? O sea, por ahí viene la pugna ahí también, ¿no? No piense, lo de la Patria Roja, que manejan la derrama, manejan los tecnológicos, los pedagógicos, a ellos se le viene la noche, de la misma gente de Castillo. Son enemigos acérrimos, ¿eh? Sí, 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 sin duda, sin duda. Eso también lo conocemos, ¿no? Eso también lo conocemos. Pero es importante que nosotros los peruanos estemos vigilantes. Yo en algún momento, los ciudadanos peruanos, estemos vigilantes, atentos. Yo en algún momento compartí con ustedes un artículo de la Constitución cuando hablábamos de la acción de inconstitucionalidad y cuáles son los mecanismos de control que tiene la ciudadanía a los actos de infracción constitucional directa e indirecta por la forma o por el fondo, ¿recuerdan? Por ejemplo, estaba leyendo, doctora, la demanda de inconstitucionalidad contra la ley 31307, que aprueba el nuevo Código Procesal Constitucional. Hay cosas, hay variedades, hay un cierto vacío, hay cosas que tienen razón, hay cosas que no tienen. ¿Usted lo ha analizado, doctor? ¿Cómo ve esta cuestión? Claro, La que ha ¿no? presentado el decano del El Colegio de Colegio de Abogados Abogados de de la la Libertad. Libertad. Ajá, Sí, ¿cómo la ve eso? yo veo que hay fundamentos jurídicos estrictamente y que la demanda va a tener éxito en el tribunal. Hay algunas cosas, ¿no?, que son Sí, coherentes, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Pero a mí lo que me preocupa mucho, y es un tema constitucional, estudiantes, es que nuestro presidente, ya estamos a un minuto para terminar, nuestro presidente haya planteado en campaña y quiere llevar a cabo el cambio de constitución. No sé si ustedes están de acuerdo. Yo personalmente adelanto mi opinión. Yo no soy partidario del cambio de la constitución. Un estado, un país no puede estar andando en cambios, haciendo y deshaciendo constituciones. Si hay una intención de cambiar el modelo económico y la política nacional, se tiene que reformar la constitución. ¿Cuál es la otra intención entonces de fondo? Una constitución no resuelve los problemas del país. El cambio de constitución no resuelve el problema del país. ¿Qué resuelve el problema del país? Si queremos cambiar modelo económico, queremos cambiar otras cosas, la reforma constitucional. Miren Estados Unidos, miren otros países, ¿cuánto tiempo o años tiene su constitución? Y nosotros tenemos feria de constituciones como la vendimia. 12 constituciones, ya tendríamos 13 constituciones ya. Eso es estabilidad, eso es tener un país sólido con una democracia sólida, con partidos políticos sólidos. Usted lo llama reforma de constitución, a cambiar algunos artículos o a modificar algunos artículos. Claro, sin duda. Es que el cacareo de la izquierda toda la vida ha sido, pues, la refundación de una nueva república con una nueva constitución. Ese tema viene desde los 80, de la época de Barrantes, de Henry Piz, de Cucho Valle La Torre. Eso ha sido siempre el cacareo. Antes, inclusive, de la de 93 se hablaba. Ese siempre ha sido el tufío de la izquierda, ¿no? La refundación de una nueva república para sentar la base de una nueva sociedad sin el cáncer que nos mata, que es la corrupción. Siempre ha habido esa cuestión, pero yo también soy partícipe que hay cosas que hay que cambiar esta constitución, que es monopólica.
que Hay que favorece. reformarla. Claro, además, doctor, tenga en cuenta que la Comisión de Constitución de todo Congreso siempre cambia artículos por artículos por artículos. O sea, esa Constitución siempre está en constante renovación, doctor. Sí, sin duda. Ahora, yo no veo aquí la cuestión de una asamblea constituyente, es en 2 legislaturas extraordinarias convocar una asamblea a un referéndum, un año, a una asamblea constituyente en 6 meses, año y medio. ¿Usted cree que los actuales congresistas van a esperar que se lo vaquen? Que No. le digan, espérense acá, que vamos a tener constituyentes. Es No. más, el análisis rápido que hacen, yo escucho, yo creo que a algunos le regalan el título de constitucionalista. Escucho los programas de los domingos, no, opinan de acuerdo a la Constitución, pero más su tema no es constitucional, su tema es político, de acuerdo a sus intereses. Se plantea ahora que Cerrón, han puesto a Vladimir, a Bellido para provocar y vayan, no le den el voto de confianza el 29 de agosto y que después venga la situación, la censura de otro gabinete y luego los congresistas no van a querer seguir y van a aprobar al próximo premier, le van a dar la confianza y ahí queda la cuestión, ¿no? Sí, Piensa pues. que es una estrategia de Cerrón, ¿no? Así es. No van a caer en el juego y... Una cosa, doctor, usted, presidente de la República, ¿a quién llama a gobernar con ustedes? Con usted. A su gente de confianza, ¿no? A su gente que usted conoce, ¿no? Sí, sin duda. Ahora, Sin duda. el tema de Héctor Bejar es un guerrillero, no es un terrorista. Su estatus fue otro. Él fue amnistiado. Él es de la época de mi padre. Mi padre también fue amnistiado en esa época del Ejército de Liberación, que se fueron al monte con Alain Elías, aquí la gente Nazca, de Ica, fueron amnistiados. Mi padre fue amnistiado por Velasco. Entonces ellos son guerrilleros, tienen un estatus, lo que no tienen los senderistas, son terroristas, porque su lucha es no convencional. Pero vaya usted a la FARC, al M-19, al Ejército de Liberación Nacional, a los sandinistas, a los del Frente Farabundo Martí, a ellos lo trataban de guerrilleros porque actuaban pues correctamente de acuerdo a la Convención de Ginebra. Sí, sin duda. Son otros momentos, ¿sí? Claro, son otros momentos. Estaba revisando con respecto al petitorio de la medida cautelar. ¿Sería solicito se dicte medida cautelar fuera del proceso y nada más o tendría que poner algo adicional? Esa es mi duda. No, es que usted no tiene que pedir, si es que va a presentarlo fuera del proceso, no tiene que pedir, solicito una medida cautelar fuera del proceso. Solicito interpongo una medida cautelar, nada más. De acuerdo, está bien, gracias. Es más, si usted va a presentar dentro del proceso, generalmente se pone ya el número de expediente del cuaderno principal. Y ahí ahí sí va el número de expediente, ojo, ahí sí va el número de expediente, ahí va especialista, ¿ya? Y ahí sí va cuaderno cautelar. Ojo con eso. Doctor, aló. Sí, le escucho. Doctor, ya pasó la hora y está esperando el otro doctor de Seguridad Social, el doctor Borda. Ya, listo. Ya, muchachos. Gracias. Listo. Ya, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Cuídense. La próxima hablamos más de política, doctor. Ya. Muy bien.